¿Un inspector de seguridad mexicano vino al Perú a buscar peligro? La verdad que encontró lo hizo llorar hasta las lágrimas. Una verdad que desafió cada fibra de su ser, cada lección de supervivencia aprendida en las calles más duras de Latinoamérica. ¿Puedes creerlo? ¿Que la verdadera seguridad de un país no reside en sus policías, sino en el corazón de su gente? Yo soy Carlos, y durante más de una década, mi trabajo consistió en navegar el laberinto de la inseguridad ciudadana en la Ciudad de México. Mi misión, mi obsesión, era tejer hilos de confianza donde solo había miedo, construir un refugio en medio de una tormenta perpetua. Pero la realidad, mi gente, es una bestia terca y salvaje. Colegas asaltados en pleno semáforo, con las ventanas de sus autos hechas añicos por un botín insignificante. Amigos encañonados a medianoche, entregando el trabajo de un mes en un parpadeo. Esas historias dejaron de ser noticia para convertirse en el pan de cada día, en una conversación de café tan común que ya ni siquiera nos sorprendía. Cuando las encuestas revelaron que solo el 17% de mis compatriotas se sentía seguro al caminar por su propia ciudad, un peso inmenso, muy parecido a la resignación, se instaló en mi pecho. Y entonces, un día cualquiera, mi jefe me llamó. El próximo mes te vas a Perú, dijo. Por un instante, creí haber oído mal. ¿Perú? En mi mente se dibujaron imágenes de Machu Picchu, de llamas y de una gastronomía legendaria. Pero junto a esa imagen, como una sombra insistente, surgió la duda. ¿Realmente había seguridad en un país tan cercano al mío, con una historia tan compleja? Sabía que era un prejuicio, una barrera mental construida por años de cinismo profesional, pero no podía evitarlo. El escepticismo era mi escudo, mi herramienta de trabajo. Lo que no sabía, lo que era imposible imaginar en ese momento, es que esa misma duda sería la llave que abriría la puerta a una serie de revelaciones tan profundas, tan humanas, que cambiarían mi vida para siempre. Desde el instante en que pisé el aeropuerto Jorge Chávez, mi armadura comenzó a agrietarse. No hubo aplausos como en las películas, pero sí una sinfonía de pequeños gestos, la amabilidad desinteresada de un trabajador ayudando a una anciana con su maleta, la paciencia de la gente en la fila de migraciones, la forma en que un joven le devolvió un celular caído a una chica sin pensarlo 2 veces. Cada uno de estos actos era una pincelada insignificante en el gran lienzo de la vida cotidiana. Pero juntos, comenzaron a pintar un cuadro que sacudió los cimientos de mi alma. Si en México desconfiar era el requisito para sobrevivir, en Perú, parecía que confiar era la base sobre la que se construía la sociedad. Cuando esa abismal diferencia se hizo clara en mi mente, los colores de mi mundo, teñidos hasta entonces por la paranoia y el miedo, empezaron a cambiar. La historia que están a punto de escuchar es el registro de esos días que me sacudieron el alma, el viaje de un hombre que vivía esperando el peligro y encontró, en los rincones más inesperados de un país hermano, una lección de humanidad que lo quebró por completo. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que descubrí en las calles de Lima es un tesoro que todo peruano debe conocer y valorar. El atardecer en la Ciudad de México siempre dejaba un sabor a metal y melancolía en el aire. La luz dorada se filtraba entre los rascacielos, tiñendo el asfalto de un color ámbar que, en otras circunstancias, podría haber sido hermoso. Pero esa belleza era frágil como el cristal de una ventana a punto de estallar. Detrás de ella, una tensión invisible, palpable, se aferraba a cada esquina. A lo lejos, la sirena de una ambulancia aullaba un lamento largo y agudo. Más cerca, el rugido de una motocicleta en un callejón podía ser cualquier cosa, un repartidor de comida o la señal de un asalto inminente. La gente lo sabía. Por eso nadie volteaba. Solo aceleraban el paso, la mirada fija al frente, como si ignorar el sonido pudiera borrar la amenaza. La multitud que caminaba por la avenida principal era un ejército en retirada, todos apurando el regreso a casa. Madres con las bolsas del mercado, estudiantes uniformados, hombres de traje. Ninguno sonreía. Sonreír era mostrar una debilidad, una grieta en la coraza. La seguridad era un lujo que solo existía durante unas pocas horas de sol. Al caer la noche, la ciudad se transformaba en una fortaleza. Las cortinas metálicas de los negocios descendían una tras otra, un estruendo metálico que se disolvía en la penumbra. Clank, clank, clank. Cada golpe resonaba en mi pecho como un pequeño pinchazo, un recordatorio del miedo colectivo. Era un sonido al que me había acostumbrado desde niño, pero que aún lograba encogerme el corazón. Era la señal de que la ciudad se encerraba para protegerse de sí misma. Y el hecho de que eso se hubiera convertido en nuestra normalidad, en nuestra rutina, era la prueba más dolorosa de nuestra fractura como sociedad. Aceptarlo era la única opción.
como inspector de seguridad, llevaba más de 10 años sumergido en las entrañas de esa realidad. Reducir las cifras de criminalidad, lograr que la gente sintiera, aunque fuera por un instante, que podía caminar sin mirar por encima del hombro. Esa era mi chamba, mi vocación. Pero los números eran crueles y no mentían. Solo el 17% se sentía seguro. Las víctimas de robos, asaltos, secuestros express eran incontables. Cada informe policial que leía era una nueva cicatriz, un nombre más en una lista interminable. Un amigo de la universidad fue encañonado una noche volviendo a casa. A un colega de la oficina le rompieron el vidrio del coche en un semáforo en rojo para robarle el maletín. Otro, tratando de escapar de un intento de robo, terminó envuelto en un accidente peor. Estas no eran historias de película, eran anécdotas de sobremesa. La inseguridad no era solo una estadística, era un veneno que se había filtrado en el aire que respirábamos. Ese mismo día, de camino a casa, me detuve en un semáforo en rojo. La luz parpadeaba, insistente, pero nadie le hacía caso. Los coches se lanzaban a la intersección, los claxones eran breves estallidos de frustración que se perdían en el ruido general. El semáforo, un símbolo universal de orden, aquí era un simple adorno. En una ciudad donde el rojo había perdido su significado, habíamos aprendido a caminar ignorándolo, a confiar más en nuestro instinto de supervivencia que en las reglas. Fue entonces cuando, al otro lado de la calle, algo capturó mi atención. Una bufanda roja. Un niño que ayudaba a desmontar un puesto de comida ambulante la llevaba al cuello, y la tela ondeaba con el viento del atardecer. En medio de la penumbra gris de la ciudad, ese rojo era lo único vivo, una mancha de color vibrante y desafiante. Podía ser el rojo de la alerta, o el rojo de una plegaria. Algo crujió dentro de mí. En mi bolsillo, sentía el tacto de un billete de 20 pesos, doblado y con una pequeña rasgadura. Me lo habían dado de cambio en una tiendita. Estaba tan dañado que dudaba que me lo aceptaran en otro lugar. Y al mirarlo, no pude evitar ver el reflejo de mi propia ciudad. Una superficie que aún conservaba su color, pero con una herida que, lenta e inexorablemente, se hacía más grande. Si no se reparaba, el billete perdería todo su valor. Las ciudades también. Respiré hondo y solté el aire lentamente. Esta era mi realidad. Y aunque una pesadez, una resignación amarga, se asentaba en el fondo de mi alma, no podía detenerme. Porque mi trabajo, irónicamente, era buscar la seguridad, encontrarla donde parecía no existir. Esa noche, al llegar a casa, encontré una nota de mi jefe sobre el escritorio. Una sola línea, escueta y sin adornos, pidiéndome que lo viera a primera hora. En ese instante, el recuerdo del rojo vibrante de la bufanda del niño volvió a mi mente. Un presentimiento, una pequeña inquietud sin forma, comenzó a arremolinarse en mi pecho. Lo que no podía saber era que esa inquietud era el preludio de un viaje que me llevaría a otro país, a otro continente, y que cambiaría para siempre el significado del color rojo en mi vida. A la mañana siguiente, una humedad densa y pegajosa cubría la ciudad. La lluvia de la madrugada había dejado charcos en las aceras, y los neumáticos de los coches los convertían en un spray de agua sucia. El rojo del semáforo se reflejaba, borroso y tembloroso, sobre el asfalto mojado, un eco de la inestabilidad de la propia ciudad. Apuré el paso hacia la oficina. En el bolsillo de mi camisa, el billete roto parecía haber empeorado durante la noche. Cada vez que mis dedos rozaban la rasgadura, sentía una extraña desazón. Al llegar, la llamada de mi jefe no se hizo esperar. «Ven a mi oficina, urgente». Su voz, al otro lado del teléfono, sonaba plana, pero contenía una tensión subyacente. Abrí la puerta y lo vi sentado detrás de una pila de documentos. Me miró fijamente por encima de sus gafas. «El próximo mes te vas a Perú». Por un segundo, mi cerebro no procesó las palabras. «¿A Perú?» «Sí», confirmó. «Es parte de una investigación comparativa de ciudades a nivel internacional. Quiero que analice sus servicios públicos y su calidad de vida». 1.000.000 de preguntas explotaron en mi cabeza. ¿Por qué Perú? Si se trataba de aprender sobre seguridad, ¿no sería más lógico ir a una ciudad europea o norteamericana? ¿Qué podríamos aprender de otro país latinoamericano? Mis prejuicios, afilados por años de experiencia, gritaron en silencio. ¿Realmente se puede decir que Perú es seguro? La pregunta se me escapó, cargada de un escepticismo que no pude ocultar.
Mi jefe negó con la cabeza y golpeó los documentos sobre la mesa con el dedo índice. Mira estos números, Carlos. En las encuestas internacionales, Perú, y Lima en particular, figura como uno de los lugares que más ha mejorado en seguridad ciudadana en la región. Su nivel de vida está en alza y la eficiencia de sus servicios públicos es notable. Hay mucho que aprender si observas el terreno. Su voz era calmada, pero esa calma solo servía para avivar mis dudas. Salí de su oficina y miré por la ventana. El cielo gris se extendía como una manta pesada. En un callejón, un niño corría y su madre lo sujetaba con fuerza de la mano. El claxon de un coche sonó, seguido de un grito. Suspiré. Esta era la realidad que yo conocía. Volví a mi escritorio y saqué del cajón una bufanda roja que había comprado por impulso el día anterior en un mercado. Al tocar la tela, sentí una extraña sensación de consuelo en medio del aire húmedo. El rojo. El color de la alerta, pero también de la plegaria. Me la anudé al cuello. El color intenso, reflejado en la pantalla apagada de mi monitor, me hacía sentir extrañamente protegido, como si la tela me estuviera abrazando y advirtiendo al mismo tiempo. Esa noche, en casa, saqué el billete roto. La rasgadura era ahora una brecha a punto de partirlo en dos. Por un momento pensé en ponerle cinta adhesiva, pero detuve mi mano. Llevarlo así, herido y frágil, era una representación más honesta de la realidad de mi ciudad. Perú. Repetir ese nombre en mi mente era como agitar un cóctel de dudas y una pizca de curiosidad. ¿De verdad era un país seguro? Y si lo era, ¿cuál era el secreto? ¿Su economía? ¿Su policía? ¿O había algo más, un mecanismo social que nosotros desconocíamos? Me acosté, pero incluso con los ojos cerrados, el color rojo de la bufanda persistía en mi retina. El rojo del semáforo ignorado y el rojo de la tela que ondeaba en el cuello de aquel niño. Los dos rojos se superponían en mi mente, como si estuvieran a punto de fusionarse y revelar un nuevo significado. Aún no lo sabía, pero ese color estaba a punto de guiarme hacia una respuesta inesperada en una tierra lejana. Tras un vuelo que pareció eterno, el avión finalmente comenzó su descenso hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Por la ventanilla, un manto de nubes grises cubría el cielo, y la luz opaca se reflejaba débilmente sobre el océano Pacífico. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de cansancio y tensión. Cuando las ruedas tocaron el asfalto, una sacudida recorrió la cabina. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Un murmullo. No eran aplausos, pero sí un colectivo y audible suspiro de alivio, seguido de conversaciones amables. La gente se ayudaba a bajar el equipaje de mano, un joven le cedía el paso a una familia con niños. Miré a la mujer peruana a mi lado, y ella me sonrió con una calidez genuina. Bienvenidos al Perú, me dijo. Su sonrisa no era para mí, era para todos, una forma de celebrar que habíamos llegado bien. Me sentí extrañamente conmovido. Estaba acostumbrado al estrés, a la competencia por ser el primero en salir. Pero aquí, el simple hecho de haber llegado, de compartir ese espacio y ese momento, parecía generar una conexión instantánea y amable. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia migraciones, tuve que detenerme. El suelo brillaba, pulcro, sin un solo papel fuera de lugar. A través de los enormes ventanales se veía la pista de aterrizaje, ordenada y eficiente. Me dije a mí mismo que la limpieza en un aeropuerto internacional era lo normal, pero había algo más en el ambiente. Una sensación de cuidado, de que cada rincón era mantenido con esmero. Se sentía el toque humano. En el mostrador de migraciones, el oficial tomó mi pasaporte y me hizo las preguntas de rigor en un español claro y profesional. Su tono era neutro, pero no frío. Había una luz amable en su mirada, una bienvenida silenciosa. Cuando le expliqué el motivo de mi viaje, asintió y, al devolverme el pasaporte, dijo en voz baja, que tenga una buena estadía, señor. Disfrute de mi país. Ese simple gesto, esa frase de apenas unos segundos, resonó en mí con más fuerza que cualquier bienvenida formal. Al salir a la sala de llegadas, me preparé para el caos. El bullicio, los taxistas acosándote, la gente empujándose. Pero lo que encontré me dejó perplejo. Había mucha gente, sí. Familias esperando, viajeros con maletas, ejecutivos de traje. Pero reinaba un orden sorprendente. Había un murmullo constante, pero no gritos ni discusiones. La gente hacía cola para los taxis de forma ordenada, sin que nadie intentara colarse.
mi colega, Marcos, que había llegado en otro vuelo, se paró a mi lado y susurró, «Oye, Causa, mira esto». ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa?, pregunté. La gente. Nadie está a la defensiva. Mira a los trabajadores del aeropuerto, todos se mueven en una especie de coreografía no ensayada. Es eficiente, pero amable. Observé con más atención. El personal de información daba indicaciones precisas con una sonrisa. Los de limpieza trabajaban discretamente, sin interrumpir el flujo de gente. Los guardias de seguridad mantenían una presencia disuasoria pero no intimidante. Cada uno cumplía su rol, pero sus movimientos se complementaban, creando un sistema que funcionaba como un organismo vivo y armonioso. En ese preciso instante, sentí como la primera grieta aparecía en mi muro de prejuicios. La idea de que toda Latinoamérica es peligrosa comenzó a tambalearse. No se había derrumbado, pero una fisura, por pequeña que fuera, era suficiente para cambiar la estructura de la pared. Toqué la bufanda roja en mi cuello. La tela se sentía tibia. El rojo de los semáforos de mi ciudad, el rojo que simbolizaba el peligro y el miedo, aquí, bajo esta nueva luz, parecía empezar a transformarse. Quizás aquí, las señales, las colas, las sonrisas, eran símbolos de un orden basado en la confianza. Respiré hondo. No tenía idea de a qué respuestas me llevarían los próximos días, pero algo, silenciosamente, había comenzado a moverse dentro de mí. Dejamos atrás la sala de llegadas y, siguiendo las señales, nos dirigimos a la zona de taxis. Fue entonces cuando otra escena me hizo detenerme en seco. Había una larga fila frente a un pequeño puesto que vendía tarjetas SIM para celulares. Turistas, locales, mochileros, todos esperando. Pero esa fila era diferente a cualquier otra que hubiera visto en una situación similar. Nadie se pegaba a la persona de adelante. Había un espacio personal, una distancia respetuosa que todos mantenían de forma natural, sin que ninguna señal o guardia lo indicara. Solo se oían conversaciones en voz baja y la risa ocasional de un niño. En mi país, una fila así sería un campo de batalla. Los sobrinos intentarían colarse, la gente se quejaría en voz alta, la tensión subiría hasta que alguien explotara. La imagen estaba grabada a fuego en mi memoria. Cuando me uní al final de la fila, sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. Las expresiones de la gente eran relajadas. Si nuestras miradas se cruzaban, una leve inclinación de cabeza o una pequeña sonrisa era la respuesta. La mujer delante de mí tenía a su hijo de la mano, un niño inquieto que no paraba de moverse. «Ya falta poquito, mi amor, paciencia», le decía ella con una voz tan suave que calmaba hasta al más impaciente. El niño, aunque seguía moviendo los pies, asintió y se tranquilizó un poco. Mientras esperaba, observé el movimiento de la fila. Avanzaba lentamente, pero de forma constante. No era una ola de empujones, sino el fluir sereno de un río. Nadie ejercía presión sobre la espalda del otro, todos parecían valorar ese espacio invisible entre cada persona. De repente, la fila entera me pareció un ser vivo, armonioso y coordinado. Cuando finalmente llegó mi turno y me acerqué al mostrador, la chica que atendía me sonrió. «Buenas noches, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar?» Su sonrisa no era forzada, no era parte de un guión de ventas. Era genuina. Mientras activaba mi chip, le pregunté por una dirección. No solo me explicó cómo llegar, sino que sacó su propio celular, buscó la ruta más rápida y me la mostró en el mapa, dándome consejos sobre el tráfico. «Tenga cuidado nomás, que a esta hora el tráfico de Lima es bravo», me dijo riendo. Se tomó un par de minutos extra, con una larga fila de gente esperando detrás de mí, pero nadie se quejó. Nadie suspiró con impaciencia. Esperaban, simplemente. En ese momento, una pieza del rompecabezas encajó en mi mente. Aquí, la gente parecía entender que cada persona merece su tiempo, su momento. La idea de primero yo parecía reemplazada por un todos tenemos nuestro turno. Me alejé del mostrador y miré hacia atrás. La fila seguía siendo larga, pero el orden no se había roto. La gente seguía esperando, tranquila. Agarré el borde de mi bufanda roja. El color de los semáforos en rojo de México volvió a mi mente. Allá, el rojo era el inicio del caos, una señal que todos se saltaban. Aquí, el rojo implícito en esa fila ordenada era diferente. Era una señal para detenerse, para esperar por el bien de todos, para elegir la paciencia sobre el impulso. Sentí una calidez creciente en el pecho.
quizás, solo quizás, el fundamento del orden en este país no eran las leyes estrictas ni la policía, sino algo mucho más simple y poderoso, la consideración por el otro. Y al pensar eso, el cinismo que había traído en la maleta comenzó, muy lentamente, a disolverse. Terminada la primera jornada, tomamos un taxi hacia el hotel. A través de la ventanilla, el paisaje urbano se teñía de un azul profundo mientras la noche envolvía la ciudad. En México, la llegada de la noche es una transformación. Las plazas bulliciosas se vacían, las calles se llenan de una tensión palpable y la gente desaparece tras puertas con 13 cerrojos. Las tiendas bajan sus cortinas de acero, y cualquier ruido inesperado te eriza la piel. La noche era para encerrarse. Pero la noche de Lima que se desplegaba ante mis ojos era radicalmente distinta. Los postes de luz, a intervalos regulares, bañaban las aceras con una luz cálida, no el blanco frío y clínico de la vigilancia, sino un brillo acogedor. Veía familias paseando, riendo. Grupos de jóvenes conversando, sentados en las bancas de un parque. Hombres y mujeres con trajes de oficina caminando relajadamente, algunos con bolsas de alguna tienda o un café en la mano. Era asombroso. Había gente, mucha gente, pero en el aire no flotaba esa nube de desconfianza. Veía el cansancio natural del final del día en sus rostros, pero no miedo. Sus pasos eran ligeros, nadie parecía preocupado por quien caminaba detrás. Sentí una opresión en el pecho, pero no de miedo, sino de asombro. En mi ciudad, caminar de noche implicaba un ritual de autoprotección, la mochila siempre adelante, una mano cerca de la billetera, el cuerpo tenso, listo para reaccionar. Era el manual de supervivencia no escrito. Pero aquí, ese manual parecía inútil. Oye, Causa, dijo Marcos, señalando hacia adelante. Mira, una de esas tiendas, un tambo. Dicen que están por todos lados. Vamos a ver qué tal. Su voz tenía la curiosidad de un niño. Dudé un instante. En México, una tienda abierta a altas horas de la noche era sinónimo de peligro, protegida por vidrios blindados y, a menudo, con un guardia de seguridad en la puerta. Pero este lugar tenía las puertas de cristal abiertas de par en par. Al acercarnos, un aire cálido y el olor a café recién hecho nos recibieron. La luz del interior era amarillenta, acogedora, no la luz fluorescente de un hospital. Al entrar, me quedé paralizado. Los pasillos eran amplios, los estantes repletos de productos ordenados. Sándwiches, ensaladas, postres, bebidas, todo perfectamente dispuesto. En el mostrador, una vitrina exhibía empanadas y otros bocadillos calientes. Era de noche, pero la tienda estaba tan bien surtida como un mercado a plena luz del día. En mi país, los estantes de muchas tiendas se vacían conforme avanza el día, y por la noche, encontrar lo que buscas es cuestión de suerte. Pero aquí, a una hora avanzada, todo parecía fresco y disponible. Y lo más impactante, los clientes compraban con calma, y el cajero saludaba a cada uno con una sonrisa y un ¿qué tal, vecino? Su sonrisa no era la máscara corporativa, era un gesto genuino, una calidez que se contagiaba. Cuando llegó mi turno, el joven cajero escaneó mis productos con una eficiencia asombrosa, los embolsó y me entregó el cambio en un solo movimiento fluido. Al recibir la bolsa, sin darme cuenta, le dije, gracias, Causa. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Me sorprendí a mí mismo. Supongo que solo quería formar parte de esa atmósfera, de esa normalidad tan ajena y, a la vez, tan deseable. Salimos de la tienda y volvimos a la noche limeña. El aire, que debería sentirse frío, ahora me parecía agradable. Miré a mi alrededor. Aún había mucha gente en la calle. Personas saliendo de restaurantes, parejas paseando al perro, jóvenes esperando el autobús. Todos se movían con una tranquilidad que me resultaba casi increíble. No tener que temerle a la noche. Ese descubrimiento no fue solo un alivio, fue un shock, uno de los más grandes de mi vida. Me ajusté la bufanda roja. En las calles de mi ciudad, ese rojo era una advertencia. Pero aquí, bajo las luces cálidas de Lima, se sentía como un abrazo. Respiré hondo y pensé, la noche de esta ciudad está viva, respira al ritmo de su gente. Un ritmo lento, tranquilo, seguro. Todavía no era consciente de que esa respiración nocturna, esa paz inesperada, estaba a punto de demoler por completo mi visión del mundo. A la mañana siguiente, desperté con un cielo gris plomizo. Nubes espesas cubrían la ciudad, y los edificios a lo lejos se desvanecían en una neblina que difuminaba sus contornos.
Una garúa fina y persistente caía, envolviendo todo en un velo húmedo. Me reuní con Marcos en el lobby y salimos para nuestra jornada de inspección. Apenas se abrió la puerta automática, el olor a tierra mojada y el sonido rítmico de la lluvia sobre el asfalto nos envolvieron. Abrimos nuestros paraguas y salimos a la acera. De inmediato, noté algo extraño. La gente que caminaba en dirección contraria inclinaba ligeramente su paraguas al cruzarse con nosotros. Hombres, mujeres, jóvenes, oficinistas. Todos lo hacían, un gesto sutil y coordinado, como si fuera una danza silenciosa ensayada 1000 veces. Al principio no entendí. Pero después de observarlo varias veces, caí en la cuenta. Estaban ajustando el ángulo de sus paraguas para evitar chocar con el mío, para que el agua que escurría no salpicara al otro. Era un movimiento de apenas un segundo, pero en ese segundo se condensaba una enorme cantidad de consideración por el extraño. Le susurré a Marcos, «Oye, ¿viste eso? ¿Por qué inclinan el paraguas?» Él sonrió. «Para no mojarte, causa. Es lo normal aquí, es un gesto de respeto». La simplicidad de su respuesta me golpeó. Decidí probarlo. Al acercarse una mujer, incliné mi paraguas ligeramente hacia mi lado. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Ella me dedicó una pequeña sonrisa y una casi imperceptible inclinación de cabeza. Esa sonrisa, en medio de la fría llovizna, me calentó por dentro. Fue un instante, un cruce fugaz, pero dejó una resonancia cálida y agradable en mi pecho. ¿Cómo podía un gesto tan pequeño generar una sensación tan positiva? Estaba asombrado. No pude evitar comparar. En las aceras abarrotadas de mi ciudad, cada cruce es una pequeña batalla. Uno camina con la guardia alta, el cuerpo tenso, a veces usando los hombros para abrirse paso. Es un instinto de defensa, una manifestación física de la desconfianza que nos impregna. Pero aquí, la lógica era la inversa. La gente se movía partiendo de la confianza, asumiendo que el otro también sería considerado. Y en esa atmósfera de confianza mutua, florecía una imaginación diminuta pero poderosa, la capacidad de pensar en el bienestar del otro por un instante. La garúa se hizo más densa, y las gotas, iluminadas por las luces de los autos, parecían hilos de plata cayendo en diagonal. Y en medio de esa cortina de agua, la gente seguía su danza silenciosa de paraguas, un ballet urbano de respeto mutuo. Me ajusté la bufanda roja. La tela húmeda estaba fría, pero extrañamente, la sensación en mis dedos era de calidez. El rojo de la alerta, el rojo del billete roto. Ese color que para mí era un símbolo de peligro, ahora se estaba convirtiendo en la señal de la empatía. Quizás, pensé, la amabilidad silenciosa de este país está hecha del cúmulo de estos pequeños momentos. Y por primera vez, sentí que, aunque fuera por un instante, yo también formaba parte de esa ciudad. Al terminar nuestras reuniones de la tarde, Marcos y yo caminábamos por una pequeña calle comercial en Miraflores. La lluvia había cesado y el asfalto mojado reflejaba los colores anaranjados del atardecer. En una esquina, vi una bicicleta estacionada, sin candado, con una bolsa de compras colgando del manubrio. La gente pasaba a su lado, algunos la miraban de reojo, pero nadie la tocaba. Me acerqué a un pequeño kiosco para comprar una botella de agua. Al sacar el dinero de mi billetera, una moneda de 1 sol se me resbaló de los dedos. Rodó por la acera y se detuvo a un par de metros. Me agaché para recogerla, pero antes de que pudiera alcanzarla, un señor mayor que caminaba cerca se adelantó, la recogió y me la extendió con una sonrisa amable. «Tome, joven». Su voz era tranquila, su gesto completamente natural, como si devolver lo ajeno fuera el acto más normal del mundo. Me quedé sin palabras. En mi ciudad, en una situación idéntica, la moneda habría desaparecido en el bolsillo de alguien o simplemente habría sido ignorada y pisoteada. Pero aquí, un completo desconocido se tomó la molestia de recogerla y devolvérmela. Era 1 sol, una cantidad insignificante. Pero el gesto valía un tesoro. Una oleada de calidez se extendió por mi pecho. Entramos a una pequeña bodega para comprar algo de fruta. En la caja, al momento de pagar, saqué un billete de 50 soles que estaba muy arrugado en mi bolsillo. Se lo entregué a la señora que atendía, una mujer de mediana edad con una expresión serena. Ella tomó el billete, y en lugar de guardarlo directamente en la caja, lo alisó cuidadosamente con la palma de su mano sobre el mostrador. Estiró cada doblez, suavizó cada arruga, y solo entonces, lo colocó en el compartimento correspondiente. «Gracias», dijo,
devolviéndome el cambio con una sonrisa. De nuevo, quedé impactado. En México, entregar un billete en mal estado a menudo provoca una mueca de disgusto, a veces incluso se niegan a aceptarlo. Pero esta mujer no solo lo aceptó, sino que lo trató con respeto, como si al alisarlo, estuviera restaurando su dignidad. No se trataba del dinero en sí, sino de respetar lo que representa, el trabajo de quien lo entrega. Inevitablemente, recordé mi billete roto de 20 pesos, esa metáfora de mi realidad rota que llevaba en el bolsillo. Yo lo había aceptado como una fractura irreparable. Pero lo que vi aquí fue lo contrario. Incluso un billete arrugado era tratado con cuidado, como algo valioso que debía ser preservado para pasar a las siguientes manos. Salimos de la tienda y la noche ya había caído. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto húmedo, creando un ambiente suave y tranquilo. La gente caminaba sin prisa, cruzándose, saludándose con un gesto de cabeza, desapareciendo en la calma de la noche. Le dije a Marcos, causa, siento que aquí hasta las cosas más pequeñas se tratan con un cuidado especial. Él asintió, con una media sonrisa. Así es, pata. La moneda que se te cayó, el billete arrugado. Todo se trata como si le perteneciera a alguien, como si tuviera valor. Por eso la ciudad no se rompe. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Empecé a entenderlo. El orden de esta ciudad no se basaba únicamente en leyes o en la policía. Eran estos pequeños gestos de honestidad y respeto, repetidos miles de veces al día por miles de personas, los que tejían la sólida red social que sostenía a la comunidad. Acaricié mi bufanda roja. Hasta ayer, era el rojo del peligro. Ahora, era el color de la calidez que se siente cuando alguien te devuelve lo que es tuyo, sin esperar nada a cambio. Al cruzar la calle, el semáforo peatonal se puso en verde. Los autos se detuvieron en una línea perfecta, y la gente cruzó en silencio. Mientras caminaba entre ellos, una frase se formó en mi mente con una claridad absoluta. Aquí, la empatía es la ley no escrita de la ciudad. Llegó el día crucial de mi viaje, aunque yo no lo sabía. Después de una mañana de reuniones, decidí experimentar el transporte público de Lima en hora punta. Quería sentir el pulso real de la ciudad, así que me subí al Metropolitano en la estación central. El andén estaba abarrotado, una masa compacta de gente esperando. Cuando el bus llegó, la gente subió de forma ordenada, a pesar de la multitud. Dentro, el espacio era mínimo. Estaba de pie, apretujado entre un estudiante con audífonos y una señora con varias bolsas. Sostenía mi mochila contra mi pecho, un reflejo condicionado por años de vivir en alerta. El bus avanzaba a trompicones por la vía expresa. En una de las paradas, una avalancha de gente intentó bajar mientras otra intentaba subir. Me empujaron, me moví para dejar pasar a alguien y, por un instante, perdí el equilibrio. Me sujeté del pasamanos y todo volvió a la normalidad. Unas estaciones después, bajé en mi destino, en el corazón financiero de San Isidro. Caminé un par de cuadras, maravillado por el contraste entre los modernos edificios de cristal y las pequeñas áreas verdes. Decidí tomar un café. Entré a una cafetería, pedí un expreso y me senté. Fue al momento de pagar cuando el mundo se detuvo. Metí la mano en el bolsillo trasero de mi pantalón. Nada. El corazón me dio un vuelco. Palpé el bolsillo delantero. Tampoco. El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Mi billetera. No estaba. Contenía mis tarjetas de crédito, mi identificación mexicana, la de mi trabajo y, lo que más dolía, unos $200 en efectivo que había sacado para emergencias. Mi mente se aceleró, reconstruyendo los últimos minutos. El Metropolitano. El empujón. Claro. Algún choro hábil, un carterista, aprovechó el caos. ¡Qué idiota!, me dije. Bajé la guardia. Me confié. Una oleada de rabia y frustración me invadió. Tantos años entrenado para detectar el peligro, y caí como un novato. Aquí también es Latinoamérica, pensé con amargura. La amabilidad, las sonrisas. Todo era una fachada. Al final, es la misma historia de siempre. Salí de la cafetería, aturdido. El sol de la tarde me parecía ahora hostil. Me senté en una banca, con la cabeza entre las manos. ¿Qué hacía ahora? Tenía que llamar al banco para cancelar las tarjetas. ¿Cómo me identificaría sin mis documentos? El sentimiento de desamparo era total.
Me sentía estúpido, vulnerable. ¡Qué piña! Le envié un mensaje a Marcos. Pata, me robaron la billetera en el Metropolitano. Se acabó el encanto. Perú es igual que cualquier otro lugar. La decepción era tan grande como la pérdida material. Todas las pequeñas maravillas que había presenciado en los últimos días se desvanecieron, reemplazadas por la cruda y familiar realidad del robo, de la desconfianza. Pasé la siguiente hora haciendo llamadas, sintiéndome cada vez más frustrado. La tarde se desvanecía y con ella, mi efímera fe en la bondad humana. Justo cuando estaba a punto de rendirme y volver al hotel, mi celular vibró. Un número desconocido. Contesté con desgano. Buenas tardes, ¿hablo con el señor Carlos Hernández? La voz al otro lado era la de un hombre, sonaba humilde, un poco nerviosa. Sí, soy yo, respondí, a la defensiva. ¿Quién habla? Hubo una pausa. Disculpe la molestia, jefe. Mi nombre es Lucho. Soy taxista. ¿Usted no ha perdido nada? Mi corazón se detuvo. ¿Mi billetera?, pregunté, con un hilo de voz, sin atreverme a tener esperanza. Sí, una billetera de cuero, marrón. La encontré en el asiento de atrás de mi carro. Lo recogía usted hace 2 días en el aeropuerto, ¿se acuerda? El taxista del aeropuerto. No, no podía ser. La había perdido en el Metropolitano, estaba seguro. ¿Pero cómo? Yo la perdí en el bus. No, jefe, dijo Lucho con calma. Parece que se le cayó en mi taxi ese día y no se dio cuenta hasta ahora. Adentro había una tarjeta de su hotel. Llamé ahí y la recepcionista, muy amable, me dio su número de celular. Me dijo que estaba muy preocupado. Me quedé mudo. No me habían robado. La había perdido. Y este hombre, Lucho, un taxista, se había tomado la molestia de buscarme. Señor. Lucho. ¿Dónde está? Iré ahora mismo, tartamudeé. Me dio una dirección en el distrito de Surquillo, un barrio popular, muy diferente a la opulencia de San Isidro. Al toque voy para allá, le dije, usando la jerga que había aprendido. Tomé otro taxi, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Llegué a una calle modesta, con casas de fachadas sencillas. Lucho me esperaba en la puerta de su casa. Era un hombre de unos 50 años, de piel curtida por el sol y manos de trabajador. Su sonrisa era tímida pero honesta. En su mano, sostenía mi billetera. Jefe, qué falta, disculpe la demora en encontrarlo, he estado con mucha chamba, dijo, extendiéndomela. La tomé con manos temblorosas. La abrí. Todo estaba allí. Las tarjetas. Mis identificaciones. Y sí, hasta el último billete de los $200. Lo miré, incrédulo. Saqué todo el efectivo. Lucho, por favor, acepte esto. Es una recompensa. Se lo ha ganado. Muchas gracias, de verdad. Intenté poner el dinero en su mano, pero él la retiró, casi ofendido. Me miró a los ojos, y su expresión cambió. Su timidez se transformó en una dignidad serena y poderosa. Y entonces, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre. Guarde su plata, jefe. Aquí en el Perú, podemos ser pobres, la luchamos día a día y a veces falta, sí. Pero el honor y la dignidad no tienen precio. Somos gente de chamba, no somos choros. No agarramos lo que no es nuestro, causa. Sus palabras me golpearon como una ola. La fuerza de su convicción, la pureza de su honestidad. Era demasiado. Todo mi cinismo, mis años de desconfianza, mi armadura construida para sobrevivir en un mundo hostil, se hizo pedazos en ese instante. Sentí un nudo en la garganta tan grande que me impedía respirar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y lloré. Lloré como un niño, ahí, en medio de una calle de Surquillo, frente a un taxista peruano que me acababa de dar la lección más grande de mi vida. Lloré por mi estupidez, por mis prejuicios, por haber dudado. Pero sobre todo, lloré de gratitud. Lloré porque me di cuenta de que la verdadera seguridad de una nación no está en la cantidad de policías en las calles, ni en las cámaras de vigilancia. Está en la decencia de su gente. Está en el lucho de cada día. En ese momento, entendí que el Perú no era un país peligroso que intentaba ser seguro.
Era un país de gente honesta, un país lleno de un tesoro invisible y poderoso, la integridad. El día de mi partida, de pie nuevamente en el aeropuerto Jorge Chávez, el mundo se veía diferente. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, tiñendo todo de un dorado cálido. Mientras observaba los aviones despegar, una sola palabra resonaba en mi mente: honestidad. Los días que pasé en este país se habían convertido en una película imborrable. La amabilidad en la fila, la danza de los paraguas bajo la lluvia, la moneda de vuelta. Todos eran pequeños actos, fragmentos de la vida cotidiana. Pero ahora entendía que no eran actos aislados. Eran la manifestación de un valor mucho más profundo, el mismo valor que vi en los ojos de Lucho. Me senté en el avión y abrí mi cuaderno de notas. En la última página, escribí: la empatía no se puede medir en estadísticas. Pero el corazón de la gente es el que sostiene la seguridad y construye la paz. El Perú no es especial por su economía o sus leyes, sino porque esa honestidad, esa dignidad, está impregnada hasta en el último rincón de su sociedad. Mientras el avión despegaba y las luces de Lima se convertían en una constelación brillante bajo mis pies, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Regresaría a México, a mi realidad, pero ya no sería el mismo. Ahora llevaba conmigo una certeza. La certeza de que la esperanza no es una utopía. Toqué mi bufanda roja. Antes de este viaje, era el color de la alerta. Ahora, las miles de pequeñas y grandes bondades que encontré en esta tierra le habían dado un nuevo significado. Era el rojo del corazón, el rojo de la pasión de un pueblo que, a pesar de las dificultades, elige ser honesto. Era el rojo de la dignidad.